Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Y estamos hablando sobre el poder de las primicias. We're speaking over the power of the first fruits. El poder de dar lo primero a Dios. The power of coming from when you give God the first fruits of what you have. Aleluya. Hallelujah. ¿Tenemos la palabra del Señor? Do we have the word of the Lord ready? Se lee en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. We read it in reverence to the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, There you shall take your burnt offerings, vuestros your sacrificios, sacrifices, vuestros your diezmos tithes, y la ofrenda elevada de vuestras manos, the heave offerings of your hand, vuestros votos, your vowed offerings, vuestras ofrendas your voluntarias free will offerings, y las primicias de vuestras vacas and the firstborn of your herds and flocks, y de vuestras ovejas. and of your flocks. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Añada bendición a esta santa palabra, Señor, May you add on blessing to this word, y Lord. habla a nuestras vidas. Speak to our life. Muchas gracias. Thank you. Amén. Amen. Amados hermanos, Beloved brethren, tome su lugar, por favor. you may be seated, please. En vista que el tiempo nos apremia, I've seen that time is very prized at this moment. pero no quiero que se vaya sin una palabra de Dios en esta noche. I don't want you to leave without a word from God tonight. Encuentro en la Biblia principios. I find in the Bible those principles. Dios es un Dios de principios. God is a God of principles, Y toda la Biblia está llena de principios and the whole Bible is full of them que desatan that unleash or give bendición en nuestras casas. blessings to our homes. Cuando nosotros vivimos los principios de Dios, When we live in those principles of God, vivimos en la bendición. we live in the blessing. Fuera de los principios de But Dios out of the principles of God, hay turbación, there is when you have problems, hay preocupación worries, y hay infinidades, circunstancias and an infinity of circumstances que nos pueden llevar a vivir vidas lamentables. that can live us to live sad lives. En esta hora, And in this hour, el versículo que leímos the verse that we read señala 7 tipos de ofrenda. signals 7 types of offerings. Fíjese que cuando usted lee en la Biblia, And when you read in the Bible, a mí me impresiona algo de Dios. I'm very impressed with things of God. Si Dios, dice la Biblia, es el dueño del oro y de la plata, If God, according to the word, is the owner of gold and silver, óigame, ¿por qué entonces Dios nos pide a nosotros? so then why does God ask of us to give? O sea, ¿por qué Dios viene y nos pide a nosotros? Why does he come and ask of us Si Él es el dueño de todo. if he is the owner of all things? Y eso me llama la atención de Dios. And that catches my attention of God. Y sabe que encontrando en la Biblia, And in the Bible I encountered ¿cuál debe de ser la motivación what should be the motivation por la cual nosotros debemos de dar una ofrenda o un diezmo? for why we should give an offering or a tithe. No, a veces tenemos motivaciones incorrectas. Sometimes we have the incorrect motivation. La motivación que nos debe de llevar o impulsar a darle a Dios The motivation that should give us the impulse to give to God debe de ser agradecimiento. Diga conmigo, agradecimiento. should be thanksgiving, for Y thankfulness, no por necesidad. and not because of necessity. Escúcheme esto. Listen, La motivación the motivation que me lleva a mí a dar mis diezmos y mis ofrendas that leads me to giving my tithes and offerings debe de ser should be por agradecimiento through my thankfulness y no por necesidad. and not because of my necessity. Voy a dar mi diezmo I will give my tithe para que Dios me dé más. so God could give me more. No, El diezmo se tiene que dar. the tithe has to be Las given. primicias se tienen que dar. The first fruits have to be Las given. ofrendas se tienen que dar The offerings have to be given por agradecimiento. because you are thankful. Diga conmigo, voy a dar Say with me, I will give por agradecimiento. because I am thankful. Y le voy a explicar por qué. And I will explain why. Ya que usted Since you no es el que está dando primero, are not the one giving first. ¿cierto? Is that true? Usted no va a dar algo You will not give something que Dios no le haya dado. that God has not given you first. O sea, por eso tenemos que aprender So that's why we have to learn a dar por agradecimiento. to give out of being thankful. Porque usted no es el que está dando primero. Because you're not giving first. Usted está dando porque alguien que se llama Jehová You're giving because someone that's named the Lord le proveyó para que usted diera. provided you to give in the first Yo no sé place. si me doy a entender. I don't know if I'm being understood. Es Dios quien te dio a ti primero It is God that gave unto you first para que tú puedas dar so that you can give en segundo lugar. in second place. Escúcheme esto. Listen, Dios te da todo, God gives you everything, pero te pide y se reserva una primera parte.
But he asks you and reserves the first of what he gave Y you. qué triste, And how sad, porque muchos de nosotros no tenemos nada because many of us have nothing. y viene Dios y dice en su grande misericordia les voy a dar. And God comes out of his great mercy and says, I'm going to give Y you. cuando te da, And when he gives you, Él te pide. he asks of you back. ¿Sabe por qué Dios? Yo me preguntaba, ¿por qué Dios nos pide si es dueño de todo? And I would ask myself, why does God ask of us if he's the owner of all things? ¿Sabe que es una forma And it's a form de mantener una relación or a way to maintain a relationship entre Dios y el hombre? amongst God and man. Dios no te pide porque tiene necesidad. God does not ask of you because he has needs. Dios te pide He asks of you porque te quiere dar because más. he wants to give you more. Yo no sé si me voy a entender. I don't know if I'm being understood. O sea, Dios no te pide porque necesita de ti. God doesn't ask of you because he needs O of you porque esta iglesia necesita. or because this church needs of him. Nunca Never Dios te pide will God ask of you porque al pedirte because of asking you y tú darle a Dios, and you giving unto him. Dios God te alinea a la bendición. Aligns. O usted se alinea a la bendición. aligns you with the blessing. Amén. Amen. O sea, fue un camino que Dios abrió So it's a path that God opened para bendecirnos a to nosotros. bless each one of us. Entonces, encontramos en el libro de Deuteronomio 7 tipos de ofrendas. So we find in the book of Deuteronomy 7 types of offerings. La primera. The first, Mire lo que dice el versículo 6. look what it says in verse 6. Y ahí llevaréis, bueno, para que entendamos un poco más, vamos a ir al versículo 5. We'll go to verse 5 so we can understand a little more. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ahí iréis. But you shall seek the place where the Lord your God chooses out of all your tribes to put his name for his dwelling place, and that you shall go. O sea, está diciendo cuando ustedes ya entren a la tierra prometida, So it's saying when you enter the promised land, Dios va a poner el altar o el tabernáculo de God, Moisés. God will place the altar or the tabernacle of Moses. Va a buscar un lugar, una buena tierra donde va a ser ubicado. He will seek a place, a good land where he will be. Y dice Dios, And the Lord says, versículo 6, verse 6, y ahí dice, and there, o sea, ese lugar donde está el tabernáculo, that place where the tabernacle is, llevaréis you shall vuestros holocaustos. take your burnt offerings. La ofrenda de holocaustos The burnt offering es una ofrenda de olor grato a Jehová. is that thing that gets given unto the Lord, La ofrenda de olor grato se ofrecía en la mañana and it was offered in the morning y se ofrecía en la noche. and offered in the evening. Era un corderito que estaba en el altar de holocausto And I believe it was the lamb that was on the altar of holocausts y hasta que se hacía ceniza. until it was turned into dust, Amén. to Y ashes. ese humo subía delante del Señor. So that smoke would go before the Lord, Esa era la ofrenda de holocausto. and that was the burnt offerings. Pero está la segunda ofrenda, dicen vuestros holocaustos, Then there's the second offering. vuestros sacrificios. It says your La sacrifices. ofrenda de sacrificio The offerings of your era la sacrifices ofrenda por el pecado. was the offering because of sin. O sea, usted pecaba If you sin, y usted llevaba la ofrenda, you would take the offering. el corderito. You would take the lamb. El levita venía The Levite would come y degollaba el corderito. and it would open up the throat of that lamb. La sangre caía en una bandeja. The blood would fall, Mientras el corderito estaba siendo sacrificado, and while that lamb was being sacrificed, la persona pecadora ponía la mano sobre el cordero the sinner would place his hand upon that lamb, y el pecado de esa persona, and the sin of that person hermanos, automáticamente se pasaba al cordero. automatically pass into the lamb. Amén. Yo no sé si está conmigo. I don't know if you're with me. ¿Qué culpa tenía el cordero? What fault was it of the lamb? Pero era la forma But it was the way que Dios estableció. that God would Para establish. ser libre de tu pecado, To be free of your sin, tiene que morir un inocente. an innocent thing has to die, Y tiene que ser derramada sangre de un inocente. and blood has to be poured out of an innocent ¿Sabe quién person. es el cordero de Dios que And quita el pecado del mundo? Do you know who the Lamb of God is that takes the sin away from the Jesús. world? Jesus. Él cargó el pecado de todos nosotros. He carried the sin of all of us. Amén. Amen. Él fue la ofrenda He was the offering de sacrificio of sacrifice, y Él llevó el pecado de todos nosotros. and He took all of our sin. Por eso dice la Biblia, sin derramamiento de sangre That's why the Bible says that without the pouring out of no blood, hay remisión de pecado. there is no remission of sin. Entonces, está la ofrenda por sacrificio. So there is the offering to the burnt Está la offerings. tercera ofrenda, Then there's the third offering vuestros diezmos, dice, ¿cierto? through your tithes. Toda persona Every person debía de diezmar, had to tithe, debía de diezmar de had to tithe lo que siembra, from what they would o receive, sea, lo que cosecha their de harvest, su ganado, from what they had in lo their primero de sus their ganados,
the first of what they had. Tenía que ofrendar todo, de todas sus entradas, Everything that they would gain, debía de ofrendar. they had to offer. Dice la Biblia. The Bible says, Y la ofrenda elevada de vuestras manos. and the heave offerings of your hand, Esa ofrenda que se elevaba delante de Dios. those offerings that would be placed before God. En algunas porciones dice la ofrenda mecida. In other portions it says that Mesida offering, Esa ofrenda and that offering era para los sacerdotes. was for the O priests. sea, la gente llevaba flor de harina, People would take the flour, una paloma, they would take a dove, y esa ofrenda se la mecían. and that offering would be gathered in their hands. Y era una forma, And it was a way. es la única ofrenda. It was the only La offering. ofrenda mecida That offering era la única ofrenda donde la persona que llevaba la ofrenda was the only way that the person that was carrying that offering podía comer could eat juntamente o sea, con Dios. Era algo simbólico. along with God, saying that it was something symbolic. Pero está la otra ofrenda, But then there's the other offering, la ofrenda de votos. your vowed offerings. ¿Sabe qué significa eso? Do you know what that means? La ofrenda de votos Your vowed es offerings para que Dios estipuló is something that God stipulated que usted podía hacer voto con Dios, that you could make a vow before Him, que el hombre podía hacer voto con Dios. that a man could vow before the Lord. La palabra The voto word to vow es promesa, is a promise, que el hombre podía hacer una promesa that a man can make a promise delante del Señor. before the Lord. Y si usted va conmigo rápidamente al libro de Números, If you go with me quickly to the book of Numbers, capítulo 30, versículo 2, chapter 30, verse 2, o sea, Dios estipuló, porque la ofrenda, hermanos, es un acto de relacionarse el hombre con Dios. so that offering is something that was established so the man could have that relationship with God. Imagínese, usted gana un 100%, Imagine that you get 100%, pero el 10% sube. but the 10% Y ese 10% se relaciona con el Dios invisible. rises and is related with that invisible God. Y eso viene y se retorna a usted bajo una cobertura protectora en su finanza, en su ganado, en todo lo que usted da. And in giving that 10%, it returns in a blessing of a coverage over everything that you have from what you gave. En Números capítulo 30, In the book of Numbers, chapter 30, el versículo 2 dice: verse 2 says, cuando alguno hiciere voto a Jehová, if a man vow a vow unto the Lord, o sea, cuando uno hiciere voto, la palabra voto es promesa. the word vow means promise. Cuando alguno hiciere promesa a Jehová, If a man were to make a promise unto the Lord, o hiciere un juramento, or swear an oath ligando su alma con obligación, to bind his soul with a bond, ¿qué dice la Biblia? what does it say? No quebrantará su palabra, He shall not break his word. hará conforme a todo lo que salió de su boca. He shall do according to all that proceeded out of his Óigame, mouth. ¿puedo hacer promesa delante de Dios? So listen, you can make a promise to God. Claro, Dios lo permitió. Of course you can. God allowed Porque it. Dios es un padre. Because God is a father. ¿Alguna vez sus hijos han hecho un trato con usted? Have your sons ever tried to make a deal with you? ¿Ha hecho trato usted con sus hijos? Have you tried to make a deal with your children? Bueno, Dios es un padre. So God is a parent as well. Y abrió esa puerta para que nosotros podamos relacionarnos con Él. And He opened that door so that we could relate with Him. Miren lo que dice capítulo 15 del libro de Números, Look what it says in chapter 15 of the book of Numbers, versículo 3. verse 3. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? What does it say? ¿Cómo dice? Y hagáis ofrenda encendida a Jehová, And will make an offering by fire unto the Lord, holocausto o sacrificio, a burnt offering or a sacrifice, por un especial voto o una especial promesa, performing a vow, or in other words, in performing a promise, o de vuestra voluntad, or in a free will offering, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes or in your solemn feasts, olor grato a Jehová, to make a sweet savor de unto the vacas Lord, o de ovejas. of the herd or of the flock. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí? So what is it speaking of here? O sea, que usted podía ofrecerle a Dios That you could offer unto God una ofrenda. an offering. Usted le podía ofrecer a Dios algo, You could offer God y something, lo vemos en la Biblia. and we see it in the A ver, Bible. no nos dé tiempo hoy confirmarlo con la escritura, We don't have time today to be able to go through and find it, pero lo vemos en la Biblia but we do see it in the Bible. cuando Ana When Anna hace voto delante de Dios. makes a vow before God, Ella no podía tener hijos, she could not have children, pero ella se fue al altar, but she went to the altar. y en el templo dice la Biblia, ¿qué fue lo que hizo? And in the temple, what does it say that she Hizo did? voto. She made a vow before cuál the era el Lord. voto? And what was the vow she made? Señor, Lord, si me das a un hijo, if you give me a child,
un hijo varón, a child that's a male, yo lo dedicaré I will dedicate him todos los días de su vida every day of his life para que te sirva en el so templo. he may serve you in the Esa es temple. una promesa. That's a promise. Esa es una promesa. That's a Ella promise. no podía tener hijos, She could not have children, pero hizo un voto. but she made a vow. Ahora, pero la palabra del Señor nos dice en el So the word- capítulo 30 de The Números, word of the Lord says in chapter of 30 of the book of Numbers, dice que cuando alguno hiciere voto o Says una that when promesa delante de Dios, anyone do a vow or a promise before God ligando su alma con obligación, and bind herself by a bond, ¿qué dice la Biblia? what does it say in the Bible? No quebrantará su palabra. You shall not break that word, that promise you gave. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. And you will proceed to do it so much as the words that came out of your mouth. O sea, si usted le promete algo a Dios y no cumple, If you promise something to God and you don't do what you said, usted está en problemas. you are making Por problems. eso la palabra del Señor nos enseña aquí That's why the word of the Lord shows us here que todos los que hagan promesa that everyone that makes a promise tienen que cumplirla. has to fulfill it. No sé si me estoy dando a entender en I esta don't know tarde. if you're understanding me. Tenemos que cumplirla We have to fulfill porque Dios va a cumplir su parte. because God will do his part. Ana no podía tener hijos, Anna could not have children, pero hace un voto, una promesa delante de but Dios she makes a vow and presents a promise to the Lord. y le dice: Señor, dame un hijo. And she says, Lord, give me a child, give me a Cuando son. nazca mi hijo, And when he's born, yo lo voy a dedicar todos los días. I will dedicate him every day. Ahora pregunto, Now I ask, ¿cumplió Ana ese voto? did Anna do her part? Claro que cumplió. Yes, of course. Y el profeta Samuel, el primer hijo que nació de Ana fue Samuel. And the first son that was born of Anna was the prophet Samuel. Y Samuel desde pequeño, a los cumplir los 40 días, fue entregado en el templo And Samuel, when he was at the 40th days of being born, he got given into the temple. y creció en el templo. And he grew up in the temple Porque ella tenía que cumplir el voto. because she had to fulfill her vow, her Yo no promise. sé si me van a entender. I don't know if I'm being understood. También vemos cuando Jacob, We also see when Jacob dice la Biblia, que huyendo de su hermano, was fleeing from his brother rumbo a la tierra donde estaba su tío Labán. unto the land where his uncle was, Laban. Y dice la Biblia And the Bible says que ahí donde en ese lugar donde durmió, that in the place where he slept, Betel, in Bethel, él hace un voto delante de he Dios. makes a vow before God. Hace una promesa delante He de Dios. makes a promise before Y le God. dice: Dios, And he says to God, si me llevas con bien if you take me with good a la tierra donde voy and well-being to the land that I'm headed y me to, traes con bien a la tierra de mis padres and you return me unto the land of my fathers, y well, me bendice y me prosperas en aquella tierra, and that you bless me and prosper me in the land that I'm headed, tú, le dice, he says, you serás mi Dios. will be my God. Y todo lo que tú me dieres, And everything that you shall give me, ¿qué dice? what does he say? El diezmo apartaré para ti. I will apart the tithe for you. Eso es promesa. That's a promise. Ahora pregunto, Now I ask, ¿cumplió Jacob? did Jacob do his part? O sea, porque el voto se tiene que cumplir. Because you have to fulfill your vow. La persona que hace voto o hace una promesa A person that does a vow or a promise y no cumple está en problemas con and Dios. does not fulfill becomes in problems with God. Entonces Dios permitió la ofrenda de votos So God allowed that offering of vows porque el Dios quería relacionarse. because God wanted to relate. Ahora la pregunta es, pastor, ¿puedo yo hacer un voto delante de Dios? Another question is, Pastor, can I do a vow before the Lord? Hay suficiente base bíblica para decir usted puede hacer un voto, There's enough things in the Bible to back it up that says you can do a vow, pero tiene que ser muy sabio but you have to be very wise en lo que promete. in what you promise. Porque Jefté hizo un voto delante de Dios Because Hephath made a vow before the Lord, que se considera fue un voto and he considered it a vow sin pensar las consecuencias. without thinking of the consequences. Jefté sale a la guerra Hephath goes unto the war, y le hace un voto delante de and he Dios. makes a vow before the Lord. Y le dice: Dios, si nos das la victoria contra nuestros enemigos, And he says, Lord, if you give us the victory over our enemies, si nos das la victoria y nosotros derrotamos esas naciones, if you give us the victory and we beat all these nations, la primer persona que me salga a recibir, the first person that comes to receive us, la ofreceré en holocausto I will offer him in a holocaust, a burnt delante de offering ti. before you. ¿Sabe quién salió a Do you know recibir? who came forth to receive? Su propia hija. His daughter. Y cuando él mira que su hija sale a recibirla, And when he sees that his daughter comes forth to receive him, el corazón de él his heart lloró. wept. Su hija
his daughter, cuando le comentaron la promesa que había hecho el padre, when they commented the promise that the father had made, pidió llorar su virginidad she went to cry for her virginity en los montes. into the mountains. O sea, esas son promesas imprudentes. Those are the kind of incorrect promises you make. No haga promesas delante de Dios que usted mismo sabe que no va a cumplir. Do not make promises before God that you know you will not do. Pero usted sabe que va a cumplir algo. But if you know you will do it, Usted puede prometerle a Dios. you could promise to God. Y yo le voy a decir algo. And I'll tell you something. Dios va a cumplir. God will fulfill. Dios va a cumplir. God will fulfill. En la Biblia lo vemos. In the Bible we see Que it, todas las veces que el hombre hizo una promesa delante de Dios, that every time a man made a promise before God, Dios cumplió. God fulfilled. Cuidado con lo que prometemos. Be careful with what you promise. Amén. Amen. Entonces está la ofrenda de voto. So there's your vowed offerings. Están las ofrendas voluntarias. Then there's your free will O offerings. sea, que no es diezmo, So it's not a tithe, no es ofrenda it's not an offering, de mesida ni ofrenda por sacrificio, nor a sacrifice or just another offering, sino quiero dar una ofrenda delante de Dios. but just an offering you want to give to God because you want to. Están las ofrendas de primicias. There is the first fruits, the firstborn offerings. Lo primero The first le pertenece a Dios belongs to God, y Dios lo pide. and God asks it. Vuestras vacas, He asks it of your vuestras herds ovejas, and your flocks. lo primero The first le pertenece a Dios. of what comes belongs to God. Esas son las promesas. Those are the O promises, son las 7 the ofrendas 7 offerings que Dios estipuló. that God Ahora, stipulated. ¿por qué Dios las estipuló? But why did God stipulate them? Porque Dios quería tener una relación. Because God wanted to have a relationship hombre. with man. Amén. Amen. Dios quería que el hombre se relacionara con él. God wanted man to relate with him. Ese fue el anhelo de Dios siempre. That was what God was longing for El always. anhelo de Dios nunca fue que usted fuera un llanero solitario. God was not longing for you to be a lone ranger. Si usted pone la confianza en este mundo, If you put your trust in this world, en la política, politically, en la economía, in the economic, en la religión, in religion, usted está perdido. you're lost. La confianza de nosotros Our trust tiene que estar puesta en Dios. has to be placed in God. Diga conmigo, en Dios. Say with me, in God. Tiene que estar puesta nuestra confianza. Our trust. Rápidamente le digo, Quickly, I'll tell you. cuando tú entregas la ofrenda de primicia, When you give that first fruit, the se, firstborn se fruit, desatan sobre tu vida 5 bendiciones there are 5 blessings that get unleashed upon your life poderosas sobre tu vida. that are powerful upon you. Mire, hay gente que no ve nada, There's people that see nothing. nunca ve nada. They never see anything. Y por eso es que tienen que trabajar duro. And that's why they have to work hard. Pero hay una forma But in one other way, de que tú seas prosperado. for you to be prosperous. Agarra los principios de Dios Get the first of what you have for y God, vas a ser bendecido. and you will be blessed. Hágalo bien. Do it right. No solo es agarrar un cheque y voy a dar mi diezmo ahí, le tiro la ofrenda al Señor. It's No. not just about getting a check and saying, I'm going to write this and throw this unto the Lord. Fíjese que en el libro de Mateo, In the book of Matthew, el Señor reprende a los escribas. the Lord rebukes the Si scribes. gusta, vaya conmigo a Mateo 23:23. Go with me, please, to the book of Matthew 23:23. Porque muchos de nosotros Because many of us pensamos, bueno, de una forma despectiva. think in a different way. Le voy a dar el diezmo a esta iglesia porque para que logren pagar su local. I'm going to give my tithe into this church so that they can be able to pay this building. Yo le digo, no lo dé. I'm going to tell you something. Don't give Le va a it. servir más a usted para su gasolina o para el pago de su renta That money is going to be useful more for your gas or for your rent que para esta iglesia. than for it will be for this church. No sé si me va a entender. I don't know if you understand me. Hermano, por 17 años Brother, for 17 years, Dios nos ha mantenido aquí God has maintained y no us. dependemos de nadie, And we don't depend on anyone. dependemos de Dios. We depend on God. ¿Cuánta gente deja de llamar por meses, años? Many people stop tithing for months Y and esta iglesia years. seguimos And avanzando this church continues ¿Sabe por advancing. qué? Do you know why? porque Dios es que sostiene Because God su sustains casa. His house. Y la Biblia dice, ni la puerta del infierno podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. The Bible says that nor the gates of hell will be able to last or go against the church of Mateo Jesus. 23:23. Matthew 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, porque diezmáis. for ye pay ¿Qué dice? La menta y el eneldo y el comino, tithes of mint, anise, and cumin, y dejáis lo más importante de la ley, and have omitted la justicia
the weightier matters of the law, la misericordia y la fe. judgment, mercy, and faith. Esto era necesario These ought ye to have done, sin dejar de hacer lo otro. and not to leave the other undone. O sea, tú podías seguir diezmando, So you could continue tithing, pero siendo honesto, being honest, recto. being upright. Hermano, Dios no solamente pide tu diezmo, God does not just ask of your es tithe, cómo lo das, it's how you qué give it, actitud tienes. the attitude you have. ¿Sí me explico? Am I explaining myself? No es solamente venir a tirar un sobre aquí. It's not just about coming dropping an envelope. Usted tiene que saber You have to know que usted le está dando al that Todopoderoso, you're giving unto the Almighty, al que le ha abierto puerta para que usted esté sano. to the one that opened the door so you could be healthy and healed. Le digo algo. I'll tell you ¿Qué something. pasaría si a usted de pronto le brotara un cáncer? What would happen if all of a sudden cancer came forth in you? Un hombre llamado Usías A man called Uzziah. le brotó una lepra en la frente. It says that leprosy came forth on his forehead. No tenía lepra, le brotó. He did not have leprosy, but it came. ¿Sabe cuándo nosotros valoramos la familia? ¿Cuándo valoramos los amigos? Do you know when it is that we begin to value family and our friends? Cuando estamos en una cárcel o en un hospital. When we are in jail or in a bed at a hospital. Yo quiero decirle, I want to tell you, si Dios tiene que hacer algo así if God has to go to that para length hacernos entender, to allow us to understand, Él lo puede hacer. He can do it. Pero Él nos trata con amor y misericordia. But He treats us with love and mercy. Abramos nuestro corazón a Dios. So let's open our heart to God. Hermano, el trato no es con usted y yo como pastor. Brother, it's not between you and I. La relación tiene que ser usted y Dios. The relationship has to be you and God. ¿Está conmigo? Are you with me? Por eso cuando usted le dé a Dios, délo con gozo. El apóstol Pablo decía, den con alegría y con gozo como propusieron en su corazón. That's why when you give with joy. Esto es mío. And they say, this is mine. Y Dios dice, soltalo. And God says, let it go. Porque lo que tengo para ti es el doble, el triple, el 10 veces más. Because what I have for you is double, triple, 10 times more. O sea, si usted agarra esto y usted dice, ay, esto es mío, So if you get it and you say, this is mine, usted no sabe lo que significa you do not know what it signifies hacer trato con Dios. to have a deal with God. Dios no te quiere dar solo lo que te ha dado. God does not want to give to you what you only have now. Dios te quiere dar más. He wants to give you more. Más y más y más. More and more and more. Amén. Amen. Cuando entregas las primicias se desatan 5 bendiciones poderosas sobre tu vida. La primera, When you give your first fruits, there's 5 powerful blessings that are unleashed upon your life. Let me tell you the first one. se desata bendición sobre todas tus cosas. There is a blessing unleashed upon all of your things. Segunda de Crónicas, Second book of Chronicles, capítulo 31. chapter 31. ¿Sabe qué significa tener bendición sobre todas nuestras cosas? Do you know what it means to have a blessing over all you have? Es poderoso, hermano. It's powerful, brethren. Mire lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Segunda de Crónicas, capítulo 31, Second Chronicles chapter 31, versículo 4. verse 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Moreover, he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion to the priests and the Levites, that they might be encouraged in the law of the Lord. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias. ¿Qué fue lo que dieron? Muchas primicias de grano, de vino, de aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in the abundance of the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and all of the increases of the field, and the tithe of all things brought they in abundantly. Dice, trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en, ¿qué dice? Diga conmigo, montones. And concerning the children of Israel and Judah, they dwelt in the cities of Judah. They also brought in the tithe of oxen and sheep, and the tithe of holy things which were consecrated unto the Lord their God, and laid them by heaps.
En el mes tercero comenzaron a formar a aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. In the third month, they began to lay the foundation of the heaps or loads and finish them in the 7th month. Escuche bien. Listen, please. Estuvieron 4 meses They were for 4 months amontonando, hermano, haciendo aquellos bultos. building up, making piles. Porque, hermano, cuando usted sabe dar, Because when you know how to give, cuando usted conoce este principio, when you know this principle, jamás usted vuelve a dar siendo mezquino. you will never give being greedy again. Jamás usted da poquito. You will never give a little. Porque usted sabe que darle a Dios es la mejor inversión que puede hacer en esta tierra. Because you know giving to God is the best you could do on this land. Amén. Amen. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo cuando Ezequías, versículo 8, Verse 8. cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, ¿qué dice la Biblia? Bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, lea conmigo: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado ¿qué? Mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Verse 10 says, and Azariah the chief priest of the house of Zadok answered him and said, since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat and have left plenty, for the Lord hath blessed his people, and that which is left is this great store. Aleluya. Hallelujah. ¿Por qué no le damos un gloria a Dios fuerte? Can we please say glory to God? Cuando usted aprende a darle a Dios, When you learn how to give to God. desde que, mire el versículo 10, Verse 10. y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron, diga conmigo, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Eso es lo que viene para este pueblo, para los fieles, para los que le creemos a Dios. Aleluya. And what awaits you for those that are faithful is that's what's going to come for these people. Is there's going to be plenty and a lot that's left over. That's the provision that God's going to provide. Pregunto, I ask, ¿se quedará Dios con algo de lo que tú das? will God keep something that you Jamás. give? Never. Aprenda a darle a Dios. Learn how to give to Yo veo God. hermanos que dicen, ay, le voy a agarrar, yo sé que el pastor no sabe cuánto gané, yo le voy a dar algo ahí para que vean que di diezmo. I see people that just get a little bit and they say, I know the pastor doesn't know how much I make, so I'm just going to give this, and this way they can see I give a tithe. Por eso no somos bendecidos, That's why we're not blessed, porque andamos haciendo trueques, hermano. because we give in the wrong way. Pensamos que esto es como cuando usted va a la tienda y anda pidiendo rebaja. We think it's like when we go to the store and we're asking for them to lower the price. A Dios se le da lo mejor. You give God the Si best. queremos bendición, If we want a blessing, déle lo mejor a Dios. give the best to God. Amén. Amen. Segunda bendición que se desata: The second blessing that's unleashed. se establece permanentemente Permanently there is an establishment la bendición de Dios of the blessing of God en nuestra vida. in our life. Ahora yo le voy a decir algo. Now I'll tell you La something. palabra bendición, The word blessing, ¿sabe qué significa? do you know what it means? La palabra bendición The word blessing es un poder sobrenatural is a supernatural power que hace que las cosas buenas sucedan. that makes good things happen. Tal vez usted esté en un hoyo y usted dice, ahora, ¿qué voy a hacer? Maybe you're in a hole and you're like, what am I going to do now? Pero por cuanto fuiste fiel, But since you were faithful, Dios mandará tapar la boca a los leones. God will send and shut the mouth of the lion. Dios te cubrirá para que el fuego no te haga daño. He will cover you so the fire does not give you harm. Nada te podrá asustar y debilitar, porque Dios te cuida, te protege, porque caminas en la bendición de Dios. Nothing will be able to separate you or hurt you because you walk and are protected by the blessing of God. Las personas que no le dan a Dios The people that do not give to God no pueden disfrutar de esta bendición. cannot enjoy of these blessings. Se establece, como segundo lugar dije, se establece permanentemente la bendición de Dios en nuestras vidas. The second blessing that's unleashed is that permanently it's established the blessing of God upon our life. Ezequiel capítulo 44 versículo 30. Ezekiel 44 verse 30. Ezequiel 44 Ezekiel 44
versículo 30. verse 30. Mire lo que dice la Biblia. Look what it says. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, And the first of all the first fruits of all things, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, and every oblation of all of every sort of your oblations será de los sacerdotes. shall be the priests. Asimismo, Ye shall also daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. give unto the priests the first of your dough. ¿Para qué dice? For what does it say? ¿Para qué dice? What does it say? Para que repose la bendición en vuestras casas. That he may cause the blessing to rest in thine house, Para que repose la bendición. so that the blessing may rest in thine house. La gente va a empezar a mirar y va a decir, pero ¿por qué este hombre está prosperando? People will begin to see and look and say, how is this man prospering? Si gana lo mismo que yo, y mira a este hombre cómo está prosperando. If he makes how much I make, look how he's prospering. Nosotros miramos cómo los impíos prosperan. We see how the unbelievers prosper. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3 que los impíos viene un día en que Dios, hermano, los castigará. But it says in the book of Malachi chapter 3 that the unbelievers one day will be punished. Pero los hijos de Dios podemos ser prósperos. But the sons of God can be prosperous. Podemos ser prósperos y bendecidos, We can be y nuestras prosperous. finanzas se pueden multiplicar. And our finances can multiply. Amén. Amen. Tu casa, tu familia, tus hijos Your house, your family, your children caminan en la bendición. could walk in the blessing. Tercera bendición: The third blessing that's unleashed, caminarás en sobreabundancia. you will walk in overabundance. En sobreabundancia. The overabundance. ¿Sabe qué significa Do sobreabundancia? you know what overabundance O means? sea, que tenga lo suficiente. It means to have sufficient. Por mucho tiempo hemos tenido suficiente, For a long time we've had just the sufficient pero amount, vamos a tener más de lo but suficiente. we will have more than the sufficient amount. Vamos a poder ayudar We will be able to help a nuestros vecinos, our a neighbors, nuestros amigos, to help our a friends, nuestra familia, to help our y family, todavía te va a sobrar. and then you will still have Vas some a left tener. over. You will have it. Amén. Amen. Ya no andará ahí, présteme 20 pesos, You won't be there. Let me borrow $20. présteme Let me $5. borrow $5. Aprenda este principio You will learn this principle, y jamás, and you will never caminará en maldición económica. walk in an economic curse. Caminará en libertad You will walk in freedom, económica. economically speaking. Amén. Amen. ¿Sabe qué dice la Biblia? You know what the Bible says? Dios God es el que da el poder is He that gives the power para hacer las riquezas. to make the riches. Dios God te bendecirá will bless you con pan y con abundancia. with abundance. Proverbios Proverbs capítulo 3 versículo 9. chapter 3 verse 9. Mire lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Aleluya. Hallelujah. Caminarás en sobreabundancia. You will walk in overabundance. Capítulo 3 versículo 9 dice: Proverbs 3 verse 9 says, honra honor a Jehová the Lord con tus bienes with thy substance y con las primicias and with the first de fruits todos tus frutos. of all thine increase. ¿Y qué dice la Biblia? What does it say next? Y serán, So shall, diga conmigo, y serán so shall llenos tus graneros thy barns be filled con abundancia, with plenty, y tus and lagares thine presses rebosarán shall burst de mosto. out with new wine. Dios está prometiendo bendición. God is promising Y blessing. si hay algo que falla a la iglesia, And if there's something the church fails in, es en el diezmo, it's in the tithe. es en el darle a Dios. It's in giving to God. Ahí falla casi la mayoría de cristianos. There's a failure in a majority of the Christians in that area. Usted mira la iglesia y usted dice, wow, cuántos miles agarra fuente de vida por cada fin de semana. You could look at the church and say, I wonder how many thousands the church gets every weekend. Si usted fuera parte del ministerio If de you were part of the contabilidad, ministry of accountability, se quedaría sorprendido. you would be surprised. Aquí lo que pasa es que cada fin de semana Every weekend, what happens? no es tanto el dinero que entra, sino la multiplicación que Dios hace. It's not just how much money enters, but the multiplication that God does. Porque si usted le pregunta a gente sincera, Because if you ask people that are sincere, muchos no diezman. many do not tithe. Y por eso usted va a poder mirar And that's why you will be able to see que no hay bendición en sus casas, that there's no blessing at their house. no hay bendición en sus There's no finanzas, blessing in their finances. en
todas las áreas batalla. In every area they have a struggle. Quiere caminar en la bendición. If you want to walk in the blessing, Dele a Dios. give to God. Dele a Dios. Give to God. Dele a Dios. Give to God. Quiere caminar en la You want to sobreabundancia. walk in the overabundance. No le detengas, hermanos, nada de lo que le pertenece a Dios. Do not withhold anything that belongs to God. Aprendamos a darle al Señor. Learn to give to the Lord. Dice la Biblia. The Bible says, Entonces, capítulo 3, versículo 9 dice: chapter 3, verse 9 says, honra a Jehová con tus bienes honor the Lord with thine substance y con la primicia de todos tus and with frutos, thy first fruits of all thy increase. y serán llenos tus graneros con abundancia, So shall the barns be filled with plenty, y tus lagares and thy presses shall burst rebosarán de mosto. out with new wine. Amén. Amen. 4. The fourth, Recibirás protección you will receive protection sobre tus bendiciones. up over your blessings. Que todo lo tuyo Everything you have, es como que tiene una full cover, hermano. it's like you got full coverage, Pero no la terrenal, sino la celestial. but not the land, not earth full Nada coverage, de lo tuyo the heavenly full se coverage. puede perder así nomás. Nothing that belongs to you can be lost. Está asegurado It is secured por el cielo, mi hermano. by heaven, brethren. Yo no sé lo que Dios hace. I don't know what God does. Yo no sé si es que pone ángeles que cubran, I don't know if He put angels to pero take care of todo what lo you tuyo have. tiene una protección. But everything in your name has a protection. Recibirás protección You will receive protection sobre tus bendiciones. upon your blessings. Jeremías, The book of Jeremiah, capítulo 2, versículo 3. chapter 2, verse 3. Dice la Biblia: The Bible says, santo era Israel a Jehová, Israel was holiness unto the Lord, primicia de sus nuevos frutos. and the first fruits of His increase. Todos los que lo devoraban, All that devour Him shall offend. todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Evil shall come upon them, says the Lord. Mal venía sobre ellos. Evil shall come upon them. Nadie puede tocar lo que es primicia. No one can touch what your first fruits are. Israel era primicia de Dios, Israel were the first fruits of y el que God. quería tocar a And Israel, those that wanted to touch Israel, mal venía. evil No sé si se acuerda came upon them. cuando dice la Biblia que los filisteos se llevaron el arca del pacto. How many remember when it talks about the Philistines taking the ark of God? Según ellos llevaban un trofeo, According to them, they were carrying a trophy. pero lo que no sabían es que se habían metido con Dios. What they didn't know is they had entered into it with God. No toque a una persona fiel. Don't touch someone that's Voltea a ver el faithful. que está al lado suyo. Look to your neighbor. Cuidado con meterte con un hombre Be fiel careful if you want to rise against a faithful man que of God ofrenda, that offers, que diezma, that tithes, que da primicia. that give his first fruits. Usted no sabe el peligro que se mete You mucha do not gente. know the danger that many people encounter. No tienen cuidado de levantar su mano contra ciertas personas. They don't take care from lifting their hands against certain Y de people. pronto And all of a sudden, empiezan a mirar they begin to see que Dios seca sus fuentes, that God dries their fountains. que viene muerte a la familia y dicen: ¿y de dónde me ha venido todo esto? Death comes to the family. People say, where did this come from? Viven enfermos, viven en maldición. They live sick. They live in cursed. ¿De dónde me ha venido todo esto? Where did this come from? Tocaste lo que Dios bendijo. You touched what God blessed. Porque una persona que camina en bendición, Because a person that walks in blessing, usted no la puede tocar sin mirar el castigo de you Dios. cannot touch them without seeing a punishment from God. Usted se mete en problemas. You will get into problems. No toque lo que Dios bendice. Do not touch what God has blessed. Amén. Amen. Amén. Amen. Antes de hablar de alguien, pregúntele: ¿tú eres fiel a Dios? Before speaking to someone, ask them, are you faithful? Y si es fiel a Dios, no hable de él. And if they're faithful, don't speak of them. No se burle de él. Don't make fun of them. No haga escarnio de él. Don't make fun of them. Porque si usted lo hace, Because if you do, su fuente se secará. your fountains will dry up. Se secará. They will dry up. Y de pronto usted va a decir: ¿pero por qué paso tan enfermo? Then you're going to say, well, why is this? Why am I sick? What is happening? ¿Por qué mi finanza no me ajusta? Why do I have enough ¿Por qué financially? me siento morirme? Why do I feel like dying? Tocaste You touched a alguien que Dios bendijo. someone that God blessed. Cuidado. Be careful. Usted es fiel a Dios If you're faithful to God, en lo que Él pide. what He asks, El que se meta con usted se mete con Dios. those that rise against you are rising against God. Y Dios le dijo a los amigos de Job: And God said unto the friends of Job, a ustedes no los escucharé. I will not hear you.
yo voy a escuchar a Job. I will listen to Job. En otras palabras, vayan y pídanle perdón a Job y reconcilien con Job y que Job ore por ustedes. In other words, go and ask Job for forgiveness and reconcile with him, and may he pray for you. ¿Está conmigo? Are you with me? Cuidado. Be careful. Sé que esta iglesia tenemos gente fiel. If in this church we have faithful people, Son gente diezmadora. people who tithe, Son gente que ofrenda, que dan people primicia. who offer and give their first fruits. Son gente, hermanos, que nunca han dejado de darle a Dios. They're people who never stop giving to God. Son gente que viven una vida cristiana recta. They're people that live that Christian life correctly, how it should be. Cuidado Be careful con tocar a esa gente. with trying to rise against them people. Cuidado. Be careful. Toque al que está al lado suyo y dígale cuidado. Touch your neighbor, say be careful. Y si ya la tocó, And if you touch them, mire a su alrededor. look around you. Porque es muy probable que todo lo que le está viniendo, lo que está viviendo hoy, es Very- consecuencia de haber tocado algo que está protegido por Dios. Very probable that everything you're seeing that's negative is because you touched something that's protected by God. Amén. Amen. Y usted llora, Señor, quítame esta maldición. Yo no lo voy a escucharte a ti. Yo voy a escuchar al que tú maldijiste, al que tú hiciste escarnio, al que tú hablaste mal, lo criticaste, lo pusiste por el suelo. A él voy a escuchar. Ve y pídele perdón y voy a quitarte esa maldición de tu vida. And a lot of people cry out to God and they say, why is this happening to me? But God says, I will not listen to you. I will listen to the one that you went against. So go and ask him for forgiveness and let him pray for you. Es delicado, ¿cierto? It's a delicate situation. Pero no se meta con gente que vive fiel delante de Dios. But do not rise against people that live faithful. 5. And the fifth blessing that's unleashed, Activas la multiplicación para ti you activate the multiplication for you y bendices a otros. and you bless others. O sea, activa la multiplicación sobre tu vida The multiplication is activated over your life y bendices a los demás. and you bless the rest. Segunda de Reyes, Second of Kings, capítulo 4. chapter 4. Aleluya. Hallelujah. Te está hablando el Señor. The Lord is speaking to you. Es porque eres hijo. It's because you're a son. Capítulo 4, versículo 42. Second of Kings, chapter 4, verse 22. Capítulo 42. 4, versículo 42. Chapter 4, verse 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Then a man came from Baal Shalisha and brought the man of a good bread of the first fruits, 20 loaves of barley bread and newly ripened grains in his knapsack, and he said, give it to the people that they may eat. Escuche bien. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. ¿Qué trajo? Panes de primicia. Versículo 43. Y respondió su sirviente: Verse 43, but his servant said, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? what shall I set this before 100 men? Pero él volvió a decir: And he said again, da a la gente para que coma, give it to the people that they may eat. porque así ha dicho Jehová: For thus says the Lord, comerán. ¿Y qué dice? they shall eat. Si usted había visto la multiplicación de los ¿cómo se dice? Los 5 panes y 2 peces, If you see the multiplication of the 5 bread and the 2 fish, aquí hubo otra there multiplicación. was another multiplication happening here. Comerán. ¿Y qué dice? He says they shall eat. Aquí son 100 personas que van a comer y va a sobrar. There's 100 people here that will eat and there will be some left over. Entonces lo puso delante de ellos So he set it before them, y comieron y les sobró, and they ate and had some left over, conforme a la palabra de Jehová. according to the word of the Lord. Conforme a la palabra de Jehová. According to the word of the Lord. Panes de primicia. The first fruits of what you have. La primicia, hermano, activa The first fruits la activate multiplicación sobre tu vida. the multiplication upon your life. La primicia solamente es la raíz. The first fruits are only the Y roots. si la raíz es santa, todo el resto del árbol es santo. And if the first fruits are holy, the rest of the tree is made Dele a holy. Dios lo primero Give unto God the first y fruits, todo lo demás and all the rest está protegido, is protected, está cubierto. is covered. Su casa, su familia, Your sus house, hijos, your family, your su children empresa, are protected. sus automóviles, Your cars,
grace. hay protección, There's protection, cobertura. coverage. Son las 5 bendiciones The 5 blessings que se desatan cuando damos ofrenda de primicia. that are released when we give our first fruits No offerings. detengas la ofrenda a Dios Do not hold back your offering for y God, serás bendecido, and you will be blessed. serás prosperado. You will be prospered. Amén. ¿Por qué quiero hablarle esto? Why do I speak of this to you? En el segundo minuto del año 2016, In the second minute of the year nosotros le 2016, vamos a entregar sobres especiales we're going to give you special envelopes y familias. and families. Démosle a Dios el primer ofrenda en ese tiempo a Dios. Give unto God the first offering. Es una ofrenda simbólica, It's a symbolic una offering, ofrenda profética, a prophetic offering, donde tú simbólicamente le estás diciendo al Señor: where symbolically you're saying to the Lord, bendice bless el fruto the fruits que viene después de esta ofrenda. that come after this offering. Amén. Amen. Cuando Dios te pide lo primero, When God asks of the first from you, es porque todo lo que Dios posee, it's because everything that God possesses, todo lo que Dios toca, everything that God touches, le coloca su favor y su bendición. He will add on His favor and blessing. ¿Está conmigo? Are you with me? Es imposible que cuando Dios tome de ti lo primero, It's impossible that when God takes the first fruits from you, lo restante que viene that whatever comes after, o que viene detrás de todo eso, or what comes after that you no give, tenga su favor y su will bendición. not come filled with His favor and His Vas a ser blessing. bendecido. You will be blessed. Yo tengo testimonio I have que testimonies cuando le hemos sido fieles a Dios, that when we've been faithful to God, los cielos se han abierto the para heavens nosotros. have opened for us. Somos bendecidos, We are blessed, prosperados, prospered, y nunca and never hemos tenido necesidad have we had a need de nada, of anything, porque Dios because God se ha encargado de todo. has took control of Y everything. eso es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. And that's what God wants to do with this Que este church. 2016 That this 2016 viene crisis al mundo. crisis will come. Hay lugares, empresas se van a cerrar. Businesses may close. Situaciones, hermano, la crisis que ha venido al mundo Situations from the crisis that's coming to the world. cada día empeorará más. Every day it gets worse. Si tu fe está en la economía del mundo, If your faith is based in the economy of the world, pronto no vas a saber qué hacer. very soon it will be that you will not know what to do, Hacer tesoros en el cielo, except only in heaven, donde la polilla y el orín no corrompen allá. where it says nothing can be corrupted. Dele a Dios Give unto God. y no tenga temor. Dios, Men of God, mujeres empresarias, women that are business, prepárense, prepare yourself. porque por muchos años has trabajado para un empleador, Because for many years you have worked for an employer, pero ese empleador but that employer pronto no va a saber qué hacer, soon will not know what to do, y tú vas a estar preparado and you will be prepared para tomar la riqueza de él. to take up the riches he has. Empresas enteras Complete van a ser businesses traspasadas a los hijos de Dios. will be handed over to the sons of God. Este es el tiempo para la iglesia. This is the time for the church. Este es el mejor tiempo para This is the nosotros. best time for us. Tal vez es el peor tiempo para la gente que vive sin Dios, Maybe it's the worst time for people without God, pero no para los hijos de Dios. but not for the sons of Tú God. eres un hijo de Dios. You are a son of Levanta God. su mano. Lift your hands. Te veo próspero. I see you Te veo prosperous. libre. I see you free. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevida@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.